Saludo con gusto al profesor de Economía de la UNAM, a Óscar Rojas, y a Michelle Chain. Él es economista y consultor y nos acompañan a ambos. Les agradezco. Les recuerdo que por acá arribita va a aparecer un reloj para que su opinión vaya de un minuto y medio, para ser más dinámica por los tiempos y sobre todo por el retraso en la imagen. Y me gustaría arrancar contigo, Óscar. Déjame plantearte desde la perspectiva de la administración pública. ¿Qué tan arriesgado es para una administración embarcarse en grandes proyectos, en megaproyectos o proyectos que tienen que ver con un desembolso del presupuesto y que le dejas a una administración el costo? Quizás no lo terminas, quizás sí, tienes que mover tiempos. ¿Qué tanto puede llegar a sacudir a una economía un proyecto de estos? Que al final de cuentas, pues se construye algo con la finalidad de que te retribuya. En este caso pongo el ejemplo de la refinería, que queremos que empiece a refinerar y llegar a una soberanía energética. Pero para una administración federal, embarcarse en estos proyectos, ¿qué tanto son factibles? ¿Qué tanto impactan? Óscar, bienvenido, adelante. Muchísimas gracias, Gabriel. Pues mira, la verdad es que es una pregunta muy interesante porque de alguna otra manera como que noto cierto nerviosismo, ¿no? Por este tipo de elementos que, como dices, ¿no? Son de gran calado, esta palabra de embarcarse en, pero no hay que olvidar que esa es precisamente una de las funciones fundamentales de un sector estatal que está buscando reorganizar, reestructurar y reimpulsar su economía. Es decir, la inversión pública es fundamental porque es una maquinaria de arrastre, además, para la inversión privada misma y para los efectos multiplicadores, ¿no? Entonces, quizá aquí lo que está pasando es de que pues, no podemos considerar o no podemos evaluar este tipo de obras desde la visión tradicional de la economía como privada, como negocios, ¿no? Que te tienen que empezar a generar ganancias en el corto plazo. Claro. La infraestructura en general siempre es un asunto de corto, de mediano y de largo plazo, y que justamente, pues esto es importante porque solamente el sector estatal es el que puede empezar a planear en este sentido. Por lo tanto, yo diría que no es que nos hayamos embarcado en una obra sin sentido o que sea riesgosa, sino de que se trata pues precisamente de la recuperación de la intervención del Estado en la economía, y pues al contrario yo diría, ¿no? Tendría que seguir empujándose esa vía. Claro, claro, sí. Me queda claro que las obras obviamente generan competitividad, generan empleo, generan pues la finalidad por la que se están construyendo. Y me parece que cada sexenio, si nos vamos hacia atrás, Michelle, ha tenido sus obras de gran calado, han tenido sus obras insignia, unas que pues no terminaron de realizarse y bueno, se vienen arrastrando. Igual te pregunto, Michelle, ¿qué tan importantes son es que se tengan que desarrollar este tipo de obras? Michelle, adelante. Muchísimas gracias, Óscar. Saludos, saludos al auditorio. A ver, evidentemente, y coincido en eso, el sector público tiene que ser no solo un gran impulsor, sino alguien que le dé un foco estratégico al tipo de desarrollo que queremos como país. En ese sentido, la inversión pública me parece que no puede ser sustituida, y como todas las inversiones, estas conllevan un cierto riesgo. Lo que no podemos es arriesgarnos como loco, porque cada peso que gasta el gobierno federal, el gobierno estatal o el gobierno de los municipios, en realidad es dinero nuestro. Es dinero que el gobierno le quita a los ciudadanos y que lo gasta. Y lo puede malgastar en una obra, o puede comprar más medicinas, o más servicios de salud, o más seguridad. El costo de oportunidad de cada peso que gasta el gobierno es altísimo, porque además, con cada una de estas obras, le estamos reduciendo a los gobiernos que siguen su espacio fiscal. El espacio fiscal es de todo el presupuesto que tengo, lo que no puedo, dejando a un lado todo lo que no puedo dejar de pagar, como es la deuda, como es el pago salarios a doctores, enfermeras, a policías, el dinero que el gobierno federal le da a los municipios. Esa parte con la que sí puede jugar el gobierno federal cada vez se reduce más. Y por darte un ejemplo, en 2018, este espacio fiscal del que te hablo equivalía al 4.2% del PIB. Para 2022 era del 2.7%. Para el año pasado era únicamente del 1% del PIB. Es decir, más allá de que es una metodología de costo-beneficio del sector privado o es de costo-beneficio social, el hecho es
que no podemos gastar irresponsablemente, porque si no, cada vez le vamos reduciendo más el espacio a que los próximos años se puedan gastar en cosas importantes. Ahora, en este sentido, ¿qué tanto debe de estar presente la iniciativa privada en estos grandes proyectos y sin mencionar uno en específico o referirnos, sino en la intención de que el Estado tenga que desarrollar una gran obra? ¿Qué tanto debe de participar la iniciativa privada? Entiendo que este gobierno le ha apostado más a que el Estado mexicano tenga el control, sea, digamos, el mayorista de una inversión, pero digamos, ¿hasta dónde tiene o tendría que estar la iniciativa privada en estas grandes obras? Que ese es un tema, y ahorita me gustaría regresar a la parte de las pertinencias. Eso me gustaría dejarlo, pero para un momento más. Oscar, adelante. Sí, muchas gracias. También saludo al compañero Michel. Y bueno, yo lo que sí diría aquí es muy importante que distingamos. Ahorita se habla del costo de oportunidad, es un concepto clásico en la economía, lo que dejas de hacer, pero aquí lo que se está olvidando es el asunto estratégico, es decir, no es lo mismo simplemente un gasto en general de servicios, que es importante por supuesto, pero no se tiene que olvidar de que los países estamos estratégicamente intentando alcanzar nuevos niveles productivos, es tanto como en un cuerpo, ¿no? Fibra muscular, ¿no? Nuevas conexiones que antes no existían, es decir, esto es tan importante para la nación, porque pues obviamente que de lo que se está buscando es de fundamentar la soberanía económica y en el mediano y largo plazo asegurar que esto va a ser así. Ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, Europa ya quisiera tener los niveles de soberanía energética que alcanza México. Es decir, la infraestructura, la política industrial siempre es un asunto de una visión amplia, no nada más del presupuesto en sí mismo, porque bueno, de todas maneras, si lo consideramos desde ese punto de vista, pues podemos decir, bueno, pues las obras prioritarias, por ejemplo, en el sureste, hicieron que la región creciera 6% anual, es decir, por encima, muy por encima del promedio nacional, y pues estamos hablando de estados como Quintana Roo, Oaxaca, que alcanzaron el 10 y el 8% en todo este proceso. Es decir, se pierde de vista que estás generando una dinámica metabólica, ¿no? Entonces, bueno, ahora, particularmente, recordemos que sí es el regreso del sector estatal, pero no es simplemente para sustituir al sector privado, al contrario, se trata de articularlo. Estamos en el contexto de una economía mixta, entiéndase sector estatal, sector privado y sector social, que tienen que participar de conjunto, pero el que lo tiene que liderar es el sector estatal, porque ya vimos lo que pasó cuando el sector privado hacía las obras por sí mismo, pues obras que nunca se terminaban, grandes actos de corrupción, es decir, el sector privado cuando se deja su suerte eleva simplemente buscando las ganancias a corto plazo, y eso es lo que se está resolviendo cuando tener el un sector cierto estatal control. toma. Michel, ¿hasta dónde debemos dejar, Michel, a la iniciativa privada? Adelante. Muchísimas gracias. Mira, retomo lo que dice Oscar. No cabe duda que los dos somos exalumnos de la Facultad de Economía. El costo de oportunidad es muy importante. ¿Por qué? Porque significa que cada peso que dedicas a las obras no se lo vas a poder dedicar a todas las demás demandas que tiene la sociedad mexicana. Y hay que entender que los presupuestos es tener una cantidad de dinero limitado por una cantidad ilimitada de necesidades. En ese sentido, yo pondré la línea en un principio de que si hay alguien más que esté dispuesto a gastar, a compartir el gasto, a compartir la inversión con el gobierno, lo dejemos invertir. Porque cada peso que se ahorre el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, en esa obra, porque un privado ya pudo invertir y lo van haciendo juntos, ese dinero lo vas a poder dedicar a cosas donde sabemos que el sector privado no puede invertir. Ellos no van a comprar las medicinas que da el sector salud, pues porque no es rentable para ellos, no es negocio. Donde sí pueden hacer negocio de manera lícita, regulada, vigilada por el gobierno, pues que lo hagan. Y eso le permite al gobierno dedicar dinero para otras partes. Donde no estoy tan de acuerdo con lo que dice Oscar es en el tema, por ejemplo, de la autonomía energética. A ver, y es un tema estructural. Mientras al norte del Golfo de México, los Estados Unidos sacan petróleo, sacan gas y ese gas lo procesan, en México nunca desarrollamos la tecnología para sacar el gas y de hecho somos deficitarios en gas. Estructuralmente no tenemos cómo generar el gas, eso tenemos que importar a los Estados Unidos. En ese sentido, pues, las decisiones que tomamos en el pasado de buenas o malas inversiones públicas determinan lo que podemos o no podemos hacer. Y en ese sentido, lo que se invirtió bien en estos años
va a dar frutos en el futuro. Lo que son malas inversiones en el presente le van a seguir costando a los gobiernos en el futuro. Interesante. Ahora, creo que ponen un tema que, bueno, para la gente que nos está viendo, quiero usar la palabra que quizás no sea la pertinencia. Hablábamos ahorita de costo-beneficio, hablábamos de la estrategia, en este caso acciones estratégicas, y yo lo vería sobre todo para que la audiencia que nos sigue, digamos que quizás pueda entender qué tan pertinente puede llegar a ser embarcarse en una gran obra. En su momento fue, por ejemplo, pongo el ejemplo del aeropuerto de Texcoco, que no se terminó, qué tan pertinente era, y puedo seguir con otras obras para atrás y lo puedo hacer también para adelante. El Estado, y no esta administración, sino el Estado en sí, ¿cómo determina una obra qué tan pertinente puede ser? Por el mercado, digamos, lo que se está dando a nivel como una especie de globalización, los intereses en lo interno de los grupos fácticos, ¿cómo poder determinar que una obra pueda llegar a ser pertinente, estratégica y que sí tenga un costo-beneficio para todos? Óscar. Pues lo que pasa es que aquí se tiene que recuperar la visión económica, digamos que estructural, de reproducción y producción, es decir, el esquema general de una nación. Durante el neoliberalismo lo que se hizo fue, pues básicamente, puras economías de enclave, es decir, separadas y desperdigadas al interés del exterior. Y el mercado interno simplemente se dejó caer. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cuál es el criterio general? Pues de que lo que estamos observando es que aquellos países que recuperan su mercado interno, que empiezan a garantizar su soberanía energética, su soberanía alimentaria, son países que logran tener suficientes elementos para que precisamente en la lucha geopolítica que ahora estamos viendo que está muy, muy fuerte, pues es muy importante que se cuenten con esos elementos. Entonces los criterios vienen desde esta cuestión estratégica, pero también se puede ya identificar pues que son elementos esenciales, ¿no? O sea, en la infraestructura de comunicaciones, que estés interconectado en tu mercado interno, esto lo digo por los trenes particularmente, pues es fundamental. Claro. El asunto de la energía, pues también la CFE, Pemex, pues claro que tenemos problemas porque se la pasaron los neoliberales saqueando sistemáticamente todas estas empresas públicas, ¿no? Intentando privatizarlas, y ahora lo que se está haciendo es una recuperación. A mí lo que me parece siempre riesgoso es de que ahora se le exija a un gobierno que está haciendo la apuesta correcta por el fortalecimiento de la soberanía, pues de que lo haga pues con las mejores elementos, ¿no? Como si no existiera el pasado y como si no viniéramos de todo un abuso por parte del sector privado, que ahorita mencionaba el compañero sobre la salud, pues también fue un negocio, ¿cómo no? Pues intermediarios y las grandes farmacéuticas que han hecho un gran negocio, y por eso pues toda esta respuesta que se ha hecho mediática también de ataque al gobierno, ¿no? Entonces, no seamos ilusos, ¿no? O sea, tenemos que recuperar, rememorar que el sector privado hizo el Estado a su manera. Muy bien. Y que ahí hubo toda una fiesta de corrupción, y pues ahora pues es lo que se está impulsando, pues una recuperación. No es sencillo, pero se tiene que hacer. Claro, sí, y yo sumaría a esta pregunta, Michelle, sobre la pertinencia de una área estratégica que el Estado se tiene que enfocar para desarrollar obra, y sumaría en esto de revisar los mercados, que bien decía Óscar. La ideología también puede ser quizás un factor importante para determinar qué tipo de obra y qué tipo de sector se va a atacar, en este caso pensando que es en beneficio de toda la sociedad, Michelle. Correcto. A ver, déjame empezar haciendo una sobresimplificación. El mercado, cuando lo dejamos competir, lo que nos da es eficiencia. Nada más eficiencia. No nos da justicia social, no nos da oportunidades repartidas de manera más equitativa, solo eficiencia. En la medida que queremos como sociedad objetivos diferentes de la eficiencia, le vamos restando y vamos teniendo entonces políticas públicas que nos ayuden a llegar a esos otros objetivos. En ese sentido, ninguna sociedad puede desarrollar y crecer en el mediano y largo plazo
sino hay un poquito de dinero que le quite el gobierno a los privados para poder invertir en lo que los privados no invertirían. Por ejemplo, una red de drenaje, posiblemente esa no sea rentable, lo tiene que ser el sector público, y nos da muchos beneficios porque tenemos gente que se enferma menos, que aprovecha más la escuela, que es más productiva. El problema de las inversiones, como tú bien dices, es saber en qué invertir. Tiene que haber una visión, digamos que estratégica de mediano y de largo plazo, que normalmente dan los ejecutivos, pero lo que es un hecho es que en la mayor parte de los países, y también en México, al final, quien es responsable de hacer y de autorizar los presupuestos de egresos de cada año son las cámaras de diputados. Entonces también juega este balance en las fuerzas políticas. Y decía hace un momento, Oscar, que no podemos decir el gobierno, no, ahí sí no coincido. Como ciudadanos tenemos permanentemente que insistir. Lo que no podemos, por darte un ejemplo, es que tengamos casos como Dos Bocas, que nos dijeron que iba a costar una tercera parte de lo que acabó costando, y que con lo que nos costó Dos Bocas podemos haber comprado 10 Deer Parks que producen mucho más de lo que está produciendo Dos Bocas. Ese tipo de decisiones discrecionales que no tienen un sustento técnico son las que creo que tenemos que evitar como sociedad. Muy bien. Y bueno, ya no me va a alcanzar el tiempo, pero dejo una pregunta que podríamos retomarla. ¿Qué tan comprometido puede quedar una administración con las obras de la administración pasada? Y así me puedo ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Pero bueno, ya no nos alcanza el tiempo. Les pido una conclusión de 30 segundos. Oscar, concluye, por favor, adelante. Sí, solamente para precisar que de ninguna manera el mercado es un símbolo de eficiencia. O sea, cuando tienes dominantes, oligopolios, pues en ese momento ya se quita toda esa dinámica. Y precisamente con eso quiero terminar. Aquí lo que tenemos que hacer también es un giro, porque luego se cree que la ciencia económica es pura y está por encima de los elementos políticos, y no es verdad, ¿no? Es decir, todos los que estuvieron posicionando la cuestión del mercado como el dominante, de alguna u otra manera, pues ahí están los resultados, 40 años de desindustrialización. Muy bien, Oscar, muchísimas gracias. Michelle, 30 segundos igual para poder concluir. Correcto. Como les decía hace un momento, no hay ninguna sociedad moderna que pueda crecer, que pueda tener un horizonte de prosperidad a mediano y de largo plazo, si tuviéramos que tener esta dicotomía falsa entre mercado y gobierno. La verdad es que tienen que existir. El gobierno tiene que vigilar a los del mercado, el mercado tiene que ser eficiente y tiene que seguir las reglas que establece el gobierno, y hay inversiones a las que lo sabemos que los privados no le van a entrar. Y ahí la participación del sector público tiene que ser fundamental. Pero insisto, en términos democráticos, con rendición de cuentas. Muchísimas gracias, Oscar, Michelle. Les agradezco este intercambio de ideas que estuvo bien interesante. Les agradezco, como siempre, y a usted que estuvo con nosotros, le invito a que se quede en Mega Noticias. Con permiso.